ya sea fase oral, cuando somos chiquititos, entonces tenemos el chupeteo, por ejemplo, ¿sí? La fase anal, que tiene que ver con el control de esfínteres, ese juego que hace el chico con retener y no tanto la pi como las heces, ¿sí? Entonces tenemos, de acuerdo a la etapa evolutiva que estamos transitando, la etapa fálica, que ya tiene que ver con los primeros inicios en donde ya está la genitalidad a prueba y donde comienza luego una etapa que luego de una etapa de latencia, en la adolescencia comienza a desarrollarse lo que es la sexualidad ya más activa. ¿Por qué? Activa desde el lado físico, porque Freud diría de que todo el tiempo estuvo activo todo esto por la libido que ha estado erogenizando cada una de las partes de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el aparato psíquico, dice Freud, se constituye de acuerdo a dos tópicas. Freud elaboró dos conceptualizaciones muy grandes, pero las ha hecho con posterioridad. Algunos creen que las ha desarrollado juntas y otros también creen que tienen una relación directa unos con otros. Las tópicas son totalmente distintas. Una, desarrollan cualidades del psiquismo, que tiene que ver consciente, preconsciente e inconsciente. Y vaya si utilizamos los términos, sos un inconsciente, así como si nada. Esto lo desarrolló en 1915 y en 1920 recién desarrolla el resto o las otras tópicas que tienen que ver con instancias de la personalidad, más que todo, que son el ello, el yo y el super yo. Muy rápido, ¿qué es cada una de estas? El consciente es el aquí y el ahora, el ya. En este momento yo soy consciente. Porque estoy aquí, ahora es mi principio de realidad. Esto es mi realidad en este momento. El preconsciente es aquello que está a punto de ser consciente, que cuando yo voluntariamente lo evoco, viene a la conciencia. Mi número de teléfono, por ejemplo, mi documento, mi nombre, que no es que yo estoy repitiendo todo el tiempo Alejandra. No, cuando preguntan ¿cómo te llamas? Yo del preconsciente lo traigo de alguna manera a la conciencia y puedo mencionar. Y muchas veces les pasa que cuando dicen lo tengo en la punta de la lengua, y está ahí y no puedo sacarlo al consciente, no puedo decir. Bueno, está jugando en esa línea de conciencia y preconsciencia. Y el inconsciente, que es mucho, Freud es lo que más ha desarrollado, es aquello que ha caído bajo la represión, dice Freud. Es aquello a lo que no puedo traerlo a la conciencia voluntariamente, como pasa en el preconsciente. Hay cosas mías que yo he vivido, que he desarrollado, que yo no las puedo traer cada vez que quiero a la conciencia. Eso ha caído bajo el inconsciente. Posteriormente, y por eso le digo, no tiene nada que ver, no tiene una relación directa, tenemos las tópicas, que es el ello, el yo y el super yo. Entonces, el yo es lo que soy, que se rige por este principio de realidad, en donde estoy tratando de adecuar mis conductas, mis estructuras, si vamos a utilizar términos de otras líneas teóricas, pero que lo que yo estoy tratando de hacer es poder jugar entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Y lo acomodo a esta realidad. ¿Sí? Eso es el trabajito que tiene el yo. El ello es lo que yo tengo ganas de hacer. Ya salir corriendo de acá. Ya ir al baño. En realidad no ir al baño. En realidad ya el ello lo que quiere tiene una necesidad fisiológica. Entonces el ello quiere ya calmar este desequilibrio, esta molestia que me está produciendo las ganas de orinar. El yo le dice espera un poco porque no podemos aquí mismo donde estamos delante de todo el mundo sentarnos y orinar. ¿Por qué le dice el yo que no se puede? Porque hay un super yo que es el deber ser, que dice lo que se debe y lo que no se debe hacer.
El ello busca el principio del placer. Yo quiero satisfacer el placer ya. Poder calmar las ganas que tengo de orinar en este caso. Entonces, el yo le dice no podés aquí, porque hay muchos, estamos todos y como que no da tampoco, vamos a ensuciar. Entonces, ¿por qué? Porque el super yo le dice, no podemos. Hay lugares en donde debería hacer ese tipo de satisfacer esta necesidad. Entonces, por eso nosotros que decimos, tengo ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque el super yo le está diciendo, entonces el yo tiene que tratar de jugar con lo que tengo ganas de hacer y con lo que debo hacer. Muchas veces las balanzas se inclinan y el yo trata de equilibrar, pero muchas veces prima lo que yo tengo ganas de hacer y no me importa el resto, y muchas veces también prima lo que yo debo hacer. Y eso lo vamos a ver en educación, por ejemplo, cuando tenemos una elección vocacional, que muchas veces no sabemos bien qué elegir, porque van a decir, ¿qué quieres vos estudiar? Y lo que pasa es que mis papás quieren que yo sea tal cosa y yo no les quiero fallar a ellos. Entonces eso es lo que yo debería hacer, dicho muy vulgarmente, tiene sus términos científicos, ¿no es cierto? Pero para mostrarles a modo de ejemplo cómo va jugando este equilibrio y cómo el yo tiene en este momento decir, mis papás querrán mucho esto, yo no les voy a fallar porque voy a estudiar, pero voy a estudiar lo que yo quiero, lo que es mi vocación. Entonces ahí tengo que hacer este juego para poder equilibrar esta balanza. Esa es tarea del yo. Este es otro de los conceptos que psicoanálisis o que Freud nos trae a colación. En la misma época aparece la psicología genética o la psicogénesis con Piaget. Contrario a Freud, Piaget es muy difícil de leer. Cada frase que leemos la tenemos que leer 20 veces para entenderla. Pero eso, a causa que tenemos que leerla 20 veces para entenderla, no nos permite esta lectura tan rápida y malinterpretaciones. Tiene muchísimos términos donde necesitamos analizar puntualmente qué dice. Entonces, así como Freud habló de las estructuras del psiquismo, como la Gestalt habló de la percepción, como el conductismo habló de la conducta, el constructivismo habla de la construcción de la inteligencia. Como verán, nadie acá a este momento hizo ninguna teoría de la educación, que por ahí las aplicamos a estas líneas psicológicas tal cual las ponemos como bloque en una escuela, en una situación educativa, y son los problemas luego con el aprendizaje y la enseñanza de nuestros chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la psicología genética? En principio tiene algunos conceptos básicos que tienen que ver con estructura, estas estructuras que yo voy a ir, que mi inteligencia va constituyendo y va a ir construyendo, con el equilibrio y con la génesis. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros tenemos una estructura y a partir de los estímulos que nos van, o los desafíos de alguna manera que se nos van produciendo, nosotros tenemos que ir modificando estas estructuras para poder dar respuesta a estas nuevas demandas. Ustedes cuando eran chicos no sabían sumar, nos enseñaron a sumar, pero después alguien nos planteó, bueno, perfecto, si yo a esto le agrego esto, vos sumás. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. Ajá, ¿y qué pasa si lo quito? Entonces, no, ahora tengo que restar. ¿Pero cómo hago para restar? Bueno, ahora tengo que aprender a restar. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, mis estructuras se van a ir ampliando, vamos a ir construyendo a partir que se me produce un nuevo desafío. Se me produce un desequilibrio. Hay algo que no puedo responder. Si yo siempre le estoy agregando caramelos, yo siempre puedo responder cuántos caramelos hay, porque eso lo sé. Ahora, si digo yo saco, ya no lo sé resolver. Entonces se me produce un desequilibrio. ¿Qué hago ahora que me sacan caramelos? ¿Cómo hago? Entonces, comienzo a ver cómo puedo resolver esta situación. Entonces aprendo a restar. Mis estructuras me permiten. Por ahí la figura es el huevo y la gallina, más o menos.
¿Han visto? En el huevo se está gestando un pollito, es como que esa es la estructura del huevo. Llegó un momento que el pollito no entra más en ese huevo. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe de alguna manera ese huevo para formarse el pollito. Eso es lo que dice Piaget. Estas estructuras llega un momento en donde ya no se puede dar respuesta, entonces se abre a otra mayor. Entonces, esa es mi inteligencia. Yo la voy a ir construyendo de acuerdo a estas situaciones problemáticas que se me van planteando.